Porque el problema que ellos tienen es otro mucho más grave. Se endeudaron con un dólar de 16 pesos, el dólar se le fue a 64, la deuda pública de Córdoba pasó de 18.000 millones de pesos a 170.000 millones de pesos, está 5 veces la deuda de la provincia de Santa Fe. Encima de eso la tormenta perfecta porque tienen una baja en la recaudación de 16 meses y ya dicho, lo acaba de decir ahora, que el año que viene esperan la baja. Con esto te quiero decir que no le dicen la verdad a los cordobeses. Voy a usar una figura, han chocado la calecita. Esto es más que un dibujo de la Pinacoteca Nacional, porque han tomado elementos, por lo que estuvimos viendo recién, que son totalmente irrisorios. Por ejemplo, se dice que va a haber una inflación del 20%, no lo sabemos, no sabemos qué valor del dólar. Se habla de un crecimiento, cosa que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional dice que la Argentina va a crecer. Lo que sí que está clarito son dos cosas. Primero, que hay un aumento de la presión tributaria. Para ser concreto, un presupuesto de ajuste, esa es la realidad. Además, me parece que lo que señalan es que hacen un cargo al gobierno nacional, al gobierno de Macri, como si Schiaretti no le hubiese dado todas las leyes que necesitó a nivel nacional en el Congreso, por lo cual es corresponsable de ese escenario de crisis e incertidumbre que señalan. Y que, como quedó claro, es un presupuesto que va a ajustar al bolsillo trabajador por la vía impositiva. El gobierno de la provincia va a seguir muy pegado al ajuste que desarrolla a nivel nacionalmente, porque centralmente ratifican que estuvo bien el pacto fiscal, el consenso fiscal, y por eso van a seguir entregando la riqueza y los intereses de nuestra provincia al ajuste nacional del Fondo Monetario. Naturalmente, Córdoba no es una isla, la crisis nacional está impactando a la familia, está impactando a las empresas. Bueno, todos los días hay noticias de aumentos de precios, de cierres de empresas, de dificultades, etcétera. Eso también incide sobre la provincia, pero aún así creemos, y con el contexto de incertidumbre respecto a qué va a hacer el próximo gobierno nacional, aún así tenemos grado de libertad para seguir haciendo y profundizando las cosas que venían haciendo y de esa manera enfrentar de la mejor manera la crisis y sobre todo prepararse para que cuando salga la crisis podamos aprovechar un ciclo expansivo para el progreso de Córdoba. Acá la prioridad es cuidar a los cordobeses en un escenario de crisis y de mucha incertidumbre. Por lo tanto, lo importante es tener la flexibilidad para decir, bueno, tenemos un plan que si medianamente se dan los supuestos con los cuales se hizo, se va a ejecutar y hay un componente de obra pública muy importante, pero en el caso de que se siga profundizando la crisis, tenemos la flexibilidad de demorar algunos proyectos a los fines de no entrar en zozobra o en un abrupto quiebre del funcionamiento del Estado. ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Se prevé aumento de impuestos y en qué rubro? No, los impuestos no se aumentan, en general, como venimos haciendo los últimos 4 años, hay una baja. Obviamente que en un clima de tanta inflación hay una serie de actualizaciones que hemos tratado que sean lo más justa posible y más acorde a la capacidad de pago de los contribuyentes. Por ejemplo, no es lo mismo el sector agropecuario, que tiene una situación distinta, que si bien no sigue al dólar sus precios, ha sido mucho más alta que, por ejemplo, los salarios. Por eso, la regla general es que cada uno pague en función del valor de su inmueble o de su auto, pero considerando también esas situaciones de contexto que son muy relevantes, sobre todo en un escenario de crisis como el actual. Parece que están viendo la película nacional, es decir, la situación nacional, que es muy distinta a la provincial. La nacional es deuda que se contrajo para los gastos operativos, es decir, para pagar sueldos, jubilaciones, los gastos de funcionamiento del Estado, en muy corto plazo y a un nivel de una proporción muy alta respecto a los ingresos. Lo nuestro está ligado a obra pública, a obras que vamos a disfrutar las próximas décadas y que por lo tanto es lógico que no todo el esfuerzo lo concentremos este año, sino que el esfuerzo lo hagamos a medida que vayamos disfrutando la obra, por lo menos parte de esa obra. Como le digo y le mostré, el año próximo, aún en un escenario muy pesimista de que se mantenga la crisis, sigue siendo un número manejable, no es el punto más preocupante para la finanza de Córdoba. En condiciones normales, algo que pasa a segundo orden.